Sevilla, Madrid, Barcelona. Qué ciudades, ¿eh? Y vamos a estar acompañando a nuestro querido amigo Ismael Cala, allí por el mes de junio, ya llegando al verano de este año, un referente en su momento del periodismo en Latinoamérica, en la colonia hispana de Estados Unidos también, y ahora con su nueva propuesta va a estar aquí con nosotros, lo vamos a tener también en Tinku Televisión. Y ahora hablando de amigos, amigas, de comunicación, es un gran desafío en el mundo de los abogados, las abogadas, tratar de transmitir y que se entienda, ¿no? Porque a veces los que somos legos en todas las materias no entendemos algún tipo de terminología. Y cuán importante es la comunicación en el mundo de la abogacía, en el mundo del derecho. Esther Castellanos es abogada y tiene la gentileza de acompañarnos en este episodio de Corporate Talks aquí en Tinku Televisión. Esther, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo va? Muy bien. Qué gusto tenerte, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cuán importante es en el mundo de los abogados, de las abogadas, el tema de la comunicación? ¿Se los forma poniendo el ojo, el foco, la importancia en la comunicación, o cuando se los forma como abogados, no? No. Realmente, a ver, yo soy una abogada que estudié el siglo pasado. Y yo me acuerdo que todavía el latín era muy importante. Claro. Entonces aprendíamos latinajos, porque muchos de nosotros no... pero quedaban muy bien a la hora de ponerlo. Y un día, a mí aquello me chocaba porque el latín nunca me ha gustado, y le pregunto a mi profesor de Derecho Procesal, que era un ilustrísimo jurista, secretario de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Martínez Moscardó, un personaje. Y yo le pregunto, pero don Francisco, ¿por qué tenemos que aprender todo esto? Si estas frases hechas son ridículas. Y me dicen, y otras frases que no entendería ningún lego, o sea, nadie que no esté dentro de la materia o que no haya estudiado Derecho. Y me dice, ¿tú quieres comer de esto? Y dije, hombre, me gustaría ejercer de abogada algún día. Y me dijo, pues si todos entienden lo que dices, el cliente te va a pagar tarde, mal y nunca, porque va a parecer que lo que tú transmites no tiene ninguna importancia. Mira lo que te dijo, ¿eh? Sí. Y en esa época, a través, yo también estudié en el siglo pasado, estaba contextualizado. Tal vez en esa época tu profe no lo tomaba como un error de concepto, o tal vez lo sigue creyendo. ¿Cómo has visto la evolución? Hoy día, si comunicas bien, ¿te pagan tarde, mal y poco? ¿O si comunicas bien, es un valor diferencial? ¿Sabes cuál es? A ver, hay que distinguir. Nosotros tenemos un ritual. Y el ritual es de cara a la sala de vistas, es decir, es de cara al juzgado. Eso sí. Empleamos un idioma que entendemos nosotros y que tenemos que manejar muy bien. De cara al cliente hay que explicarle lo que estamos haciendo, cómo se está haciendo y qué es lo que estamos, o sea, cómo, cuándo y dónde. Claro. Y que empleamos un lenguaje y una forma de comunicarnos que es la que nos marca precisamente ese ritual que tenemos que seguir. ¿Dónde está nuestra comunicación? Sí. Nuestra comunicación real está a la hora de convencer al juez. Antes, cuando yo empecé, los juicios se hacían por escrito en civil. Todo era por escrito, y simplemente los interrogatorios de parte, entonces se llamaban confesión, o los interrogatorios de testigos se hacían en la sala del juez. Pero la demanda, la contestación, todo era por escrito, incluso la proposición de prueba. Ahora no, ahora todo es verbal. Por lo tanto, si no sabes hablar o no eres capaz de transmitirle al juez el estado de tu cliente, la problemática de tu cliente, vas a perder ese juicio. Porque lo que estamos haciendo es convencer a una tercera persona, que la mitad de las veces está hartísimo de que pase uno y otro y otro y otro, convencerle de que tu cliente de verdad tiene razón y que es algo importante. Ahora, ¿cómo se forman? Hay una película, no sé aquí cómo se llamó en España, en Argentina creo que se llamó Derechos Inhumanos o Recursos. La protagoniza Eric Cantona, un jugador de fútbol francés que es actor, en la que él lo acusan por algo que no hizo, y la hija, que es abogada, asume la defensa de su padre y hace un alegato al final, donde yo lo estoy recordando ahora y me emociono, hace un alegato sin tomar la postura padre-hija, pero tan bien fundamentado desde la retórica, desde la oratoria, pero desde la emoción, que el jurado termina impactado. Es un film, ¿no? Pero ¿cuán importante es la labor vuestra en un jurado? No solamente en un juzgado, en cualquier ámbito del derecho, porque
Tú tienes que convencer a una persona de que tu cliente tiene razón. ¿Y cómo lo haces? Pues, a ver, sencillo o no sencillo, depende. Te tienes que convencer tú mismo. Primero, sí, te tienes que convencer para poder convencer a alguien. Y luego hay que coger primero los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado? Las pruebas que tienes para fundamentar esos hechos y los fundamentos de derecho que son de aplicación. Si tú eres capaz de estructurar eso bien y vendérselo a un juez, has ganado el procedimiento. Si no, lo has perdido. ¿Las nuevas generaciones de abogados se forman en alguna asignatura, materia, cátedra en temas de comunicación? Yo, por ejemplo, tengo un alumno los viernes de 20 a 21:30 online, en la que le imparto un curso de formación en comunicación, y es un chico que trabaja en un bufete de abogados que tiene grandes empresas como clientes, informáticas, legal, y él voluntariamente tiene esa preocupación o la empresa no lo forma para eso, y no sé si en las universidades hoy se imparte eso. Que yo sepa, no. Es verdad que hay gente que se dedica a dar clases de esto, y yo, por ejemplo, en mi tiempo, que no había, porque no se sabía, me apunté a clases de teatro. Muy bien. Y fue una forma de, Te liberó la forma de comunicar. Sí, aprendí a impostar la voz, me explicaron que si tú quieres, siendo mujer, que te escuchen más, tienes que bajar un poco el tono para que impresiones, porque parece ser que, según me contaban, estamos adaptados para escuchar y hacer más caso a voces graves que a voces agudas. Salvo que hagamos un silencio, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, entre ustedes, entre los abogados, cuando se comunican fuera de un juzgado y fuera de una causa, ¿se comunican bien? Te lo pregunto por algo. Hace un año me contrataron para dar una charla sobre comunicación interna en el Congreso de Procuradores de España. Se hizo en Huesca, en el Auditorio Carlos Saura, un lugar muy bonito. Y ellos tenían un podcast hecho por ellos, en los que lo hacían de manera inaudible, aburrida, tediosa, muy técnica. Y después yo hablaba con las personas que había oído en ese podcast y en el tú a tú eran fenomenales. Entonces, en una mesa, cuando fue la comida del cierre, le dije, ¿por qué no haces así el podcast cuando le hablas a tus socios, a tus colegas, porque es la asociación? Dice, porque me da pánico, porque me pongo nerviosa o nervioso, porque no sé si no... Digo, entre abogados está esa consigna de que tal vez tienen que soltar un poco más la comunicación cuando se hablan entre pares, o hasta ese estigma de tengo que hacerme que sé latín. No, el latín ya cada vez lo empleamos menos. La realidad de esto es que si tú juntas a 4 abogados y a uno que no lo es, enseguida vas a detectar quiénes somos abogados. Claro. Somos bastante más redichos y más repipis que la media. Y el lenguaje que usamos en general es un lenguaje diferente. No es el mismo lenguaje. Por ejemplo, si tú vas y le dices, imagínate que tú le quieres pedir algo a un juez, tú le dices, le pido. Nosotros la palabra que usamos es suplico. Claro. Pero si tú además quieres pedir otra cosa más, tú no dices, y además pido, o además suplico. No, decimos, otro sí digo. Otro sí suplico. O sea, entonces tenemos, y ese lenguaje... Cuando eso lo vuelca a la sociedad... No puedes dejarlo, o sea, eres al final, pues tú comunicas, eres un comunicador nato, vayas donde vayas, y nosotros somos repipis y redichos, vayamos donde vayamos. Pero has hecho un ayornamiento, una adaptación de comunicación tomando ese curso de teatro. ¿Qué es lo que te llevó a ello? ¿Por qué sentiste la necesidad de que una mirada externa a tu profesión te ayudara a abrir un poco más la comunicación o tu forma de comunicarte con el fuera de la abogacía? ¿Sabes el qué? Yo empecé con 22 años, yo acabo la carrera con 22 años, me colegio y empiezo. Y al principio, yo no sé si es la inconsciencia de la juventud, sí. y que cuanto menos sabes, menos problema tienes. Sí. Y nada, yo entraba a sala, hablaba, oye, tan divertido, aquello era divertidísimo. Además, yo empecé como casi todos con el turno de oficio, los que son de mi edad, y bueno, pues como todos estaban condenados, quiero decirte que es que les habían pillado en fraganti, pues cuando te absolvían a uno es porque el juez ese día no se había leído el tema. Entonces, bueno, pues ibas con... Y un día empecé a tomar de verdad conciencia de la responsabilidad que era aquello. Y empecé a sentir miedo escénico. Te cogió justo ahí. Sí, y decidí que quería entrar, no se puede, o sea, una vez que ya eres consciente, pierdes la inconsciencia,
ya nunca vuelve a ser lo mismo. Claro. Pero sí que decidí pues, aprender cómo dirigirme a un juez, cómo convencerle y cómo llenar el espacio, porque en el fondo nosotros cuando subimos a un tribunal es un escenario, o sea, y tienes que llenar tu sitio y tienes que llenar tu parte. Y la parte humana con tu cliente cuando confía en ti para que le lleves el caso, la causa, la comunicación, ¿cómo cambia? No, el cliente hay que explicarle muy bien los pros, los contras, hay que explicarle muy bien el procedimiento. Porque en un tribunal no es solo tener razón, es que además te la quieran dar. No. Es tener razón, que la puedas probar y que además te la quiera dar un juez. Entonces tú te tienes que sentar, yo me siento mucho con los clientes y les explico, mira, el procedimiento va a ser así, 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 con lo que tú tienes puede pasar esto, esto y esto, y es de aplicación esta y esta norma. Y a partir de ahí, como dicen los toreros, que Dios reparta suerte. O sea, porque la sentencia no la pone un abogado, la pone un juez. Tú puedes dar todo lo mejor de ti y luego que sea el juez decide. Esther, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. gracias. Por abrirnos la mirada de la importancia de la comunicación en el mundo legal, en el mundo de la justicia, en el mundo de los abogados, y por tu claridad y buena llegada de comunicación. Ha sido un gusto conocerte y abrir ese mundo, ¿no? Que yo ya lo voy conociendo con los procuradores, con los abogados, ¿no? En los que uno va aprendiendo y la verdad que ese es el valor añadido que tiene hacer de Corporate Talks aquí en Tinku Televisión. Gracias por estar Muchas con nosotros. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias.